cambian y te hacen ir muy bien. Yo creo que basta con ver el comienzo de temporada o lo que han sido los 2 primeros meses de los Marlins de Miami y ver lo que pasó con Arraez desde que salió de los Marlins hasta que llegó a San Diego. Eh, con San Diego está bateando casi 400, 385, una versión muy similar a la que vimos el año pasado, en la que Luis llegó a junio, rondando por más o menos el mismo promedio. Llegó el juego de las estrellas bateando 380 y pues después de ese comienzo a principio de temporada algunos se preocuparon, pero porque ya nos había acostumbrado a comienzos explosivos, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento es tremendo porque no es solamente a la ofensiva, sino también a la defensiva, cubriendo segunda base, cubriendo primera base. Ahora se está alternando entre esas dos posiciones después de la lesión de Sander Bogaerts. Y cuando Jake Cronenworth tiene que tomarse un día de descanso, tiene que ir al bateador designado, pues va a la primera, cuando no va a la segunda. En fin, por muchas eh, áreas del juego, ¿no? Está impactando Luis Arraez, el equipo de los Padres de San Diego, y es algo que pues la liga está viendo y es algo a lo que nos hemos acostumbrado ya. Cuando se trata de la inclusión de un jugador se puede hablar de riesgos. Bueno, vamos a traer a este chamo cuál es el riesgo, cuáles son los beneficios. Si lo pudiéramos evaluar, no por lo negativo, sino por, si hacemos un DOFA, por las debilidades. ¿Cuál sería el riesgo que asumió o cuál sería el problema en el que se mete San Diego al traer a alguien como Luis Arraez? ¿En qué aspecto podría mejorar Luis Arraez? Es difícil buscar uno, Luis, cuando hay un pelotero tan que puede causar un impacto como el de Arraez. Yo creo que el riesgo estaría en la defensa de Luis, que nunca ha sido eh, superlativa. Se puede decir que es una defensa de promedio o apenas un poco por encima del promedio, Ok. pero no es realmente que le causa un problema al equipo que lo está adquiriendo, ¿no? Obviamente, cuando hay cambios así, San Diego entregó a 4 prospectos, pero ninguno de los 4 está, por ejemplo, en el top 100 de MajorLeagueBaseball.com o de Baseball América, por lo que te hace entender que no eran prospectos tan catalogados y que pues ahora depende de los Marlins desarrollarlos y ver qué termina sucediendo con ese cambio. Pero realmente es por eso que es tan buen cambio para San Diego, porque no le ves una fisura, digamos. Y a este equipo de los Padres le hace falta un jugador de esas características, que pudiera hacer más contacto, que pudiera envasarse, que pudiera mover a los corredores y dejarle la mesa servida a los hombres como Manny Machado, como Fernando Tatís, como Jake Cronenworth, que son los que están encargados de pues traer las carreras en ese lineup. Daniel, Arraez el año pasado hizo algo histórico, amén de que ya había ocurrido, pero no en años consecutivos, que era ganar el título de bateo en 2 ligas, en el hilo, pues. Lo hizo con los Mellizos, Ujú. lo terminó realizando con el equipo de los Marlins. Hoy está a solo 3 de Shohei Ohtani, en una lucha donde también está Mookie Betts, y pudiéramos ver a Arraez ser esta historia de 3 veces campeón bate con 3 equipos distintos en años seguidos. Sí, es posible, Giancarlo. Nunca sucedió en la Ujú. historia un campeón bate con títulos consecutivos en 3 equipos diferentes. Y Arraez sí podría ser el primero. Mucha gente, y me incluyo, cuando Luis comenzó de 18-0, no, obviamente 18 turnos. El año pasado tuvo una racha también de 18-0, pero lo que pasa es que es como si nadie se hubiera dado cuenta porque estuvo Porque bateando todo el estaba año. bateando Pero ya tenía 400. números en ese momento. exacto, Más bien, pero más bien uno, perseguía batear uno puede 400. exacto, uno podía pensar, bueno, pero ¿será que no le da? Porque le costaba pasar de los 300, pero es una temporada muy larga. Creo que no iban 40 juegos cuando ese momento. Y ya de una vez lo que tú le pones este mes tremendo con los Padres y ya vemos lo que está haciendo y ya es como que todo volvió a la normalidad. Y por lo que muestra el récord tanto de Arraez como de Shohei, que es el que va primero, pues sí es muy probable que Luis no es que no solo es que mantenga el ritmo, es que mejore y pues pueda pasar al japonés. Pero como tú también dijiste, está Mookie Betts en esa pelea. También vemos por ahí a William Contreras, que está teniendo un año espectacular con los Cerveceros de Milwaukee. Y pues será muy interesante de aquí al final, porque pues es algo a lo que nos hemos acostumbrado
últimos 2 años, ¿no? Va a estar siguiendo la pista de Luis Arraez y un posible título de bateo. Cuando hablamos de Ronald Acuña, no quiero conversar sobre la lesión. La lesión ya fue el domingo. Literalmente estaríamos hablando ya de una noticia de segundo día. Quiero hablar de repercusión. ¿Por qué? Porque en Venezuela la repercusión a la que uno le llega es la opinión pública aquí en Caracas y redes sociales. Pero sí me gustaría saber, dentro del entorno de la prensa allá en Miami, que hay mucha prensa de latinos, dentro de la comunidad de venezolanos, y si tienes algún contacto dentro de el entorno en Atlanta, lo que para ustedes sería el environment en Atlanta, ¿cuál es la repercusión de esta lesión de Ronald Acuña, más allá de lo biológico, más allá de lo que sufrió como tal, sino cómo ha repercutido? Mira, Luis, es algo muy, a todos nos dejó en shock, atónitos, porque a una figura de ese calibre puede lesionarse, y sobre todo después por lo que representa Ronald Acuña para el béisbol en general, no solamente en Venezuela y en Estados Unidos, sino que ya Ronald es una figura global. Pero hubo mucho shock, mucha angustia. eh, Ahora la pregunta es qué sucede con los Bravos, ¿no? Ya lo hicieron una vez en 2021 cuando no solamente fue Ronald al que perdieron, sino a dos jardineros más en Marcelo Zuna, en Ender Inciarte, y aún así ese equipo pudo reconstruir ese outfield y ir a ganar una serie mundial con esos 3 o 4 jardineros que trajeron como protagonistas, ¿no? Pero sí, mucha decepción porque pues después de lo que hizo en 2023 con el 40-70, uno hubiera querido ver más, y es algo que se lamenta mucho, pero eh, lamentablemente no es ni la primera lesión en el béisbol, y uno lo que puede esperar es que pues trabaje en su rehabilitación fuertemente como lo hizo la última vez y pues pueda regresar de la mejor forma posible. Ahora, Daniel, ¿cómo le afecta? Porque cambió de agencia. Es cierto que tiene un contrato de 100 millones garantizados, pero tampoco había dudas de que buscaba, digamos, extender un poco más este vínculo con los Bravos con algo más sustancioso. Ahora le espera lo que va a ser ya, suponen, su regreso el año que viene desde el Opening Day, pero con las mismas condicionantes de hace 2 años. ¿Qué va a ocurrir con ese tema? Porque son las dos piernas ya las que tiene lastimadas y obviamente eso marca un caso, ¿no? En torno a lo que pueda ser un futuro más amplio, no solo con los Bravos, que no lo pongo en duda, pero sí en el billetico. Sí, Giancarlo, es una buena pregunta. Ciertamente el cambio de agencia, aunque todavía la realidad es que Rimas Sports, que es la agencia que lo representa, hasta ahora solo lo puede hacer en el área de mercadeo, no como tal un agente que le negocie los contratos con la MLBPA. De hecho, Ronald, o con los equipos, mejor dicho. De hecho, Ronald no tiene agente en este momento. Él es su propio agente hasta que se resuelva la situación con Rimas o hasta que consiga un agente nuevo. Digo la situación con Rimas porque hay una, una sanción por un tema de cómo Rimas estaba reclutando a los peloteros, Sí. y recibe una sanción por parte del sindicato de peloteros, pero ese es otro tema. Y con respecto a una posible extensión del contrato, Giancarlo, yo creo que ahora lo prudente es esperar. Mucha gente criticó a Ronald y a su agente en ese momento, que era Peter Greenberg, con Alex Salazar por el contrato de los 100 millones, pero como tú lo mencionas, 2 roturas de ligamento No. cruzado en cuestión de 4 años. Eh, Él ya aseguró ese dinero y está muy bien, más lo otro que ha podido asegurar en el área publicitaria, pues digamos, le pone la vida tranquila a Cuña, ¿no? No una presión adicional. Yo creo que tanto Atlanta como él, posiblemente esperen a los últimos 2 años de contrato para empezar a negociar, porque, como tú bien lo mencionas, es una incertidumbre. Eh, Ronald tiene a su favor, pues, que está en buenas condiciones físicas, que todavía tiene 26 años y que tiene todas las herramientas para tener una buena rehabilitación y volver a un nivel competitivo, porque ya lo hizo en 2023, ¿no? Y eso es lo que digamos, lo alentador de esta situación, aunque no deja de ser preocupante porque por más que sea una lesión de ese calibre, pues genera incertidumbre. Ahora bien, si nos preguntamos, no somos médicos ninguno de los tres, pero si nos preguntamos el por qué.
Ronald Acuña se entrena, claro que se entrena. Tiene un portento físico increíble, por encima del promedio, pero muy por encima del promedio. Quizás, yo que me especializo más en baloncesto, me hace pensar en alguien como Zion Williamson. Tiene unas No, condiciones pero Williams físicas. es por pesado. Es por peso, pero tiene unas condiciones físicas demasiado, una potencia muy grande. Sí, pero no Y sabe el quizás tema formativo. El arranque, quizás. ¿Por qué será? ¿Será Un tema por formativo, intensidad? probablemente. ¿Formativo Sudamérica. por qué? Bueno, porque, a ver, no tiene las mismas condiciones de vida que tuvo todo el mundo. Que, no sé, el pan de cada día, Ok. el gimnasio, un trabajo dirigido. Si ocurrió con Ronaldo, ocurrió con las grandes figuras. Yo me estoy metiendo en Sudamérica, ojo, Ok. que somos el mismo charco. Si Ronaldo se rompió 70 veces las rodillas. Por lo mismo, mucho talento, mucha potencia, pero quizás Pero no. bueno, siempre había algo. Ronald Vargas fue el gran jugador venezolano y las rodillas lo liquidaron temprano. Puede ser. No ¿Qué sé, opinas ojo. tú, Daniel? No Sí, soy no, médico. son cosas que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Yo no, la verdad no, obviamente no, ninguno aquí es médico. no hay una No, prueba. ninguno No, es médico, no, solamente no hay es prueba. que pero pensamos pero al no respecto. pero no hay una prueba. No hay, no hay hay. una prueba. Yo lo que sí creo es que él, obviamente, él venía con desgaste en esa rodilla por una lesión. No sé si recuerdan, en el sprint training, él Sí, se lastimó esa misma rodilla Sí. izquierda y se tomó unos días de descanso, que todos pensábamos que iban a ser más días de descanso y él volvió antes de lo esperado. Sí. La realidad es que uno podía preguntarse, ¿será que Ronald está al 100% o no está al 100%, mejor dicho? Porque Quizás nunca lo estuvo. no tuvo quizás nunca lo estuvo, porque nunca tuvo una buena racha en la temporada, digamos. Estaba robando bases igual, quizás no con la misma frecuencia que en 2023, pero la velocidad estaba ahí. Pero el tema está estaba también en la fuerza, ¿no? A la hora de hacer contacto con la pelota, pues no le estaba teniendo la misma efectividad que tuvo el año pasado, y pues uno se preguntaba, ¿será que Ronald en verdad no está al 100%? Y también se entiende que haya desgaste, porque la verdad es que con todo lo que ha jugado Acuña, si le sumamos desde su llegada o desde su regreso de aquella lesión en 2022, ha sido muy poco tiempo de descanso verdadero el que ha tenido el outfielder de los Bravos de Atlanta, y pues eso también hace que uno se pregunte, bueno, quizás necesitaba descansar un poco más Ronald, pero ya, ya lamentablemente el daño está hecho, y ahora uno lo que puede esperar es a que se recupere bien. Es correcto, es así. Creo que coincidimos en ese punto. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición. Buen día. No, muchísimas gracias a ti, Luis, a Giancarlo y a todos.